seguridad en el centro de los reclamos. Vamos a hablar ahora con un analista, colega allí en Ecuador, Osvaldo Moreno. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, un gran saludo a la distancia a toda la audiencia de su medio de comunicación. ¿Qué está pasando en Ecuador en términos políticos y en términos también sociales, ¿no? Hay una sociedad, o buena parte de ella, sobre todo en algunas de las zonas más signadas por la violencia, que está reclamando que el Estado cumpla con su función primordial, que es la protección de los ciudadanos. Bueno, primero un gran saludo a toda la audiencia de este programa. Escuchando las noticias, en este momento sentí una suerte de viaje al pasado. Yo escuchaba en mis tiempos estudiantiles en la República Argentina ese tipo de noticias, pero de otros países de la región, Colombia, México, que hoy en día tienen indicadores mucho más bajos de inseguridad de los que tiene el Ecuador. Efectivamente, el país está atravesando lo que se considera, de acuerdo a todos los indicadores, la crisis más grave de su historia en materia de seguridad. Pero esto, más allá del tema de la especialidad, desde mi perspectiva es solo un síntoma. Es solo un síntoma de una serie de eventos, de una serie de hechos que lo que han hecho es el colapso absoluto de los servicios públicos y desde dentro de ellos la seguridad. Por poner un ejemplo, en materia de gestión presupuestaria, en materia de ejecución presupuestaria, en lo que va del año, concluido el primer semestre, a duras penas, y esto con datos del gobierno nacional, se ha ejecutado el 8% del presupuesto en un momento de crisis como el que estamos viviendo, sumado a la crisis carcelaria y la implosión de los indicadores de seguridad, donde en este instante, mientras usted y yo estamos hablando, varias ciudades del Ecuador, especialmente de la costa, van a estar entre el macabro top 10 de las 10 ciudades más violentas del planeta. Por el momento, ya Ecuador superó a Colombia, que era, digamos, algo que para nosotros era impensable, era simplemente un caso de estudio, a México y a países de Centroamérica, a Honduras, El Salvador, etcétera, lo cual definitivamente es un gran problema porque las cifras promedio que tuvo el Ecuador hasta por lo menos hace 5 años eran parecidas a la de la Argentina, que en este momento son bajas, están en 4.4, las del Ecuador eran 5.2, lo cual nos tenía compitiendo con Costa Rica, con Chile, Uruguay, que son países aparentemente seguros. Entonces esto obviamente... Estás hablando de homicidios cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Efectivamente, que es el parámetro, es la cifra de las personas los fallecimientos que no son infartos, accidentes de tránsito, claro. Porque ese es otro detalle. Ecuador era uno de los países con las más altas tasas de accidentes de tránsito por muertes del mundo. En este instante, aparentemente cerraríamos el año con la macabra cifra de 42 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿42 homicidios cada 100.000 habitantes? Esa sería la proyección a fin de año. Cerramos el 2022 con 24 muertes violentas. Ahora, esto es como Honduras, por ejemplo. En algún momento me tocó, por mi trabajo como consultor político internacional, trabajar en Honduras cuando era el país más violento del planeta, pero había ciudades y ciudades. Por ejemplo, San Pedro Sula tenía 300 muertes violentas cuando el país tenía 180. Estoy hablando del año 2012, 2011. En este momento, obviamente, hay sectores del país como Esmeraldas, como Quevedo, especialmente en la provincia de Los Ríos, que son indicadores ya que están fuera de control y que el Estado aparentemente no tendría el control, porque un poco para las personas que nos miran y nos escuchan, la seguridad y la política de seguridad es competencia exclusiva del Poder Central. Claro, un poder central que está puesto en jaque, la administración de Lasso. Ahora te quiero llevar al plano más político. En Ecuador siempre está latente el correísmo, ¿no? El correísmo es, diría yo, el movimiento más nítido, que más ha nucleado a la izquierda en Ecuador, con un expresidente, Rafael Correa, en el exilio por tantísimas complicaciones judiciales que tiene, porque hay que decirlo así. ¿Puede haber cierta agitación por parte de sectores de la política para de alguna manera facilitar el accionar de grupos que hacen de las calles, un lugar invivible en Ecuador o en parte de Ecuador? No entendí, perdóneme la última parte de su pregunta. Si puede haber algo de intencionalidad política detrás de este clima enorme de inestabilidad que se ve en Ecuador. No, realmente yo creo que eso es... Mire, hace 6 años atrás, recuerdo, me va a disculpar la anécdota y siendo lo más breve posible, hace 6 años atrás recuerdo que mi esposa se suscribió a Netflix y cuando yo vi la parrilla, el menú, digamos,
todo lo que resumía Latinoamérica era Chapo Guzmán y Escobar. Yo creo que esas son teorías de conspiración, creo que es un exceso de narcoseries, porque hay que revisar los indicadores. Si usted revisa los indicadores, no conjeturas, la reducción del presupuesto carcelario desde el año 2020 fue el 70%. Usted le puede preguntar a cualquier abogado cómo era ingresar antes de una cárcel y cómo es hoy. Adicional a la ejecución presupuestaria y a una serie de factores que se han ido dando y que han ido minando en este caso la seguridad, sumado la famosa base de Manta, que es uno de los argumentos que plantean algunas personas, y ese tipo de comentarios, bueno, claro, es una pregunta de si hay algún tipo de involucramiento político en el tema de las bandas. Yo creo que es un tema, es un síntoma de un desgaste, digamos, de un desabastecimiento y de un desmantelamiento del Estado, en un momento como, por ejemplo, El Salvador. Cuando se habla de El Salvador, creo que más allá de hacer la cárcel más grande del planeta, El Salvador tiene una inversión del 5% del Producto Interno Bruto en materia de seguridad, y el Ecuador no llega al 3%. Entonces hay varios factores que nos llevaron a esta situación. Osvaldo Moreno, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Abrazo enorme.